Aquí en el canal. Soy Artur Andrade y hoy vamos a explorar los orígenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta denominación es actualmente una de las instituciones cristianas más grandes del mundo, con más de 21 millones de miembros, alrededor de 86.000 iglesias, además de cientos de hospitales, residencias de ancianos y escuelas repartidas por diferentes países. ¿Cómo surgió la Iglesia Adventista? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿Y cuáles son los orígenes de sus doctrinas más sorprendentes, como la observancia del sábado y el juicio investigador? Revelemos esto en el vídeo de hoy. El surgimiento de la Iglesia Adventista y el movimiento millerita. La Iglesia Adventista fue fundada formalmente el 21 de mayo de 1863 en la ciudad de Battle Creek, Michigan, Estados Unidos. Sin embargo, sus raíces se remontan al movimiento millerita que surgió en el contexto del Segundo Gran Despertar, un importante renacimiento religioso del protestantismo norteamericano a principios del siglo XIX. El Segundo Gran Despertar, 1790 a 1840, fue un periodo de renovación espiritual que impactó profundamente a los Estados Unidos, lo que resultó en el surgimiento de nuevos movimientos religiosos y un crecimiento significativo de las iglesias protestantes. El movimiento millerita comenzó en 1831 bajo el liderazgo de William Miller, un granjero y predicador bautista de Lowhampton, Nueva York. Miller, después de años de intenso estudio de la Biblia, concluyó que el regreso de Jesucristo era inminente y lo situó en el año 1844. Su interpretación se basó en el pasaje bíblico de Daniel 8 y 14, que menciona 2,300 tardes y mañanas antes de la purificación del santuario. Calculó que estos 2300 días debían entenderse como años, teniendo como punto de partida el decreto de reconstrucción de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 457 a.C., durante el reinado de Artajerjes y de Persia. Al agregar 2300 años al año 457 a.C., Miller predijo que el regreso de Cristo ocurriría en 1843 o 1844. Después de revisar sus cálculos, William Miller fijó la fecha más precisa en el 21 de marzo de 1844, basándose en el calendario judío. Intentos de citas y la gran decepción. El movimiento creció rápidamente y atrajo a miles de seguidores de diferentes denominaciones. Sin embargo, cuando llegó el 21 de marzo de 1844 y no pasó nada, Miller y sus seguidores comenzaron a ajustar sus predicciones. Se propuso una nueva fecha, el 18 de abril de 1844, que también transcurrió sin incidentes. Después de esto, muchos abandonaron el movimiento, pero Miller continuó predicando el inminente regreso de Cristo. Fue entonces cuando Samuel Snow, otro predicador millerita, presentó una nueva interpretación, sugiriendo que el regreso de Jesús ocurriría el 22 de octubre de 1844, basándose en el calendario del judaísmo caraíta. El movimiento millerita renació con esta nueva predicción, y muchos de los fieles vendieron sus posesiones y se prepararon para el fin inminente. Sin embargo, nuevamente no pasó nada. Este fracaso se conoció como la Gran Decepción, un acontecimiento histórico en la historia del cristianismo estadounidense. La desilusión fue tan grande que muchos abandonaron su fe, mientras otros buscaban nuevas interpretaciones de lo sucedido. La visión de Hiram Edson y el juicio investigador. El día después de Gran Chasco, el 23 de octubre de 1844, un millerita llamado Hiram Edson informó haber tenido una visión mientras caminaba por un campo de maíz. Afirmó que, en lugar de que Cristo regresara a la tierra, lo que había ocurrido el 22 de octubre fue un evento celestial. Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, como se menciona en Hebreos 8:2. Esta visión dio origen a la doctrina del juicio investigador, que establece que a partir de esa fecha Cristo comenzó a juzgar los registros de vida de todos los seres humanos, preparando al mundo para su segunda venida. Esta interpretación se convirtió en uno de los pilares centrales de la teología adventista y fue aceptada por muchos de los seguidores restantes del movimiento millerita, ayudando a formar la base para el futuro establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La doctrina de la observancia del sábado. Otra doctrina fundamental que comenzó a surgir en el periodo posterior al Gran Chasco fue la observancia del sábado. La idea de observar el sábado como día de descanso, de acuerdo con el cuarto mandamiento bíblico, fue promovida por figuras como Rachel Oakes Preston, una bautista que convenció al predicador adventista Frederick Wheeler de adoptar esta práctica. En 1845, el millerita Thomas Preble comenzó a publicar folletos en defensa de la vigilia del Sabbat, y esta idea fue adoptada por líderes prominentes del movimiento, como Joseph Bates, quien jugó un papel clave en su difusión. Elena G. de White, la profetisa del adventismo. Una de las figuras más influyentes en la historia de la Iglesia Adventista es Elena G. de White, nacida el 26 de noviembre de 1827 en Gorham, Maine.
Elena de White es conocida por sus visiones y escritos que moldearon profundamente la teología y la práctica adventistas. Su primera experiencia espiritual significativa ocurrió en diciembre de 1844, poco después del Gran Chasco, cuando tuvo una visión que, según ella, retrataba la venida de Cristo y el viaje de los creyentes a la Nueva Jerusalén. A lo largo de su vida, Elena de White afirmó haber recibido más de 2000 visiones y sueños, que iban desde interpretaciones de acontecimientos bíblicos hasta predicciones sobre el futuro de la humanidad. Su obra más famosa, El conflicto de los siglos, se convirtió en una de las publicaciones más influyentes dentro de la Iglesia Adventista. Además de sus puntos de vista espirituales, Elena de White también ofreció consejos prácticos sobre salud y dieta, promoviendo el vegetarianismo y la abstinencia de sustancias como el alcohol, el tabaco y el café. La organización de la Iglesia Adventista. A medida que el movimiento crecía, surgió la necesidad de una mayor organización. En 1848, Elena de White afirmó haber recibido una visión en la que Dios le ordenaba a su esposo, Jaime White, que comenzara una obra editorial. Esto llevó a la creación del primer periódico adventista, A Verdade Presente, en 1849, que llegó a ser fundamental para la difusión de las doctrinas adventistas. En 1860, los grupos adventistas comenzaron a organizarse formalmente, adoptando el nombre de Adventistas del Séptimo Día. 3 años después, el 21 de mayo de 1863, se creó oficialmente la Asociación General de Adventistas del Séptimo Día, marcando la fundación oficial de la Iglesia. A partir de entonces, el movimiento siguió creciendo exponencialmente. La expansión del movimiento adventista y la consolidación de sus doctrinas. Después de la formación oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863, la nueva denominación comenzó a organizarse para enfrentar los desafíos de establecerse como un movimiento global. La primera década estuvo marcada por la sistematización de doctrinas y la estructuración interna de la Iglesia. Nombres como John Nevins Andrews y Joseph Bates desempeñaron papeles cruciales en este proceso. Joseph Bates fue uno de los pioneros en difundir la doctrina de la observancia del Sabbat, mientras que John Andrews fue uno de los primeros en defender la doctrina del juicio investigador, consolidándola como uno de los pilares del adventismo. En 1874, la Iglesia Adventista dio un paso importante al enviar a John N. Andrews como el primer misionero adventista en el extranjero. Lo enviaron a Suiza, donde estableció una base misionera y comenzó a traducir materiales adventistas al francés y al alemán. Esta fue la primera de muchas iniciativas misioneras que llevarían a la Iglesia Adventista a expandirse fuera de los Estados Unidos. Expansión global y estructuración misionera. En las décadas siguientes, la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó a crecer significativamente, especialmente en territorios fuera de Estados Unidos. La Iglesia comenzó a enviar misioneros a diferentes países a finales del siglo XIX y principios del XX. El crecimiento de la Iglesia fue particularmente significativo en regiones como América del Sur, África y Asia. En América del Sur, los primeros misioneros adventistas llegaron a Brasil en 1893, encabezados por Albert Stauffer y Frank Westphal. Comenzaron a trabajar en la ciudad de Gaspar Alto, en Santa Catarina, y pronto establecieron las primeras iglesias adventistas del país. La expansión a otros países de América del Sur se produjo rápidamente, y el adventismo creció especialmente en Argentina, Chile y Perú. Brasil, hoy, es uno de los países con mayor número de adventistas en el mundo, con más de 1,5 millones de miembros. En África, la Iglesia estableció sus primeras misiones a finales del siglo XIX, con misioneros como John Kellner y Solomon Sequibo desempeñando papeles esenciales en la expansión del adventismo en el continente. La primera obra misionera adventista en África comenzó en Sudáfrica en 1887, y pronto la Iglesia se extendió a otras regiones, incluidas Angola, Mozambique y Zambia. En Asia, la primera misión adventista fue establecida en la India en 1893 por D.A. Robinson, y posteriormente la Iglesia amplió su presencia a China, Japón y Filipinas. En Filipinas en particular, la Iglesia Adventista creció rápidamente a principios del siglo XX, convirtiéndose en una de las denominaciones cristianas más grandes del país. Consolidación doctrinal y reformas sanitarias. Durante el periodo de expansión misionera, la Iglesia Adventista también experimentó una importante consolidación doctrinal. En 1888 tuvo lugar la famosa Conferencia de Minneapolis, un acontecimiento central en la historia del adventismo. En esta conferencia hubo un gran debate teológico sobre la naturaleza de la justificación por la fe. Elena G. White y otros líderes adventistas como Elliot J. Wagoner y Alonzo T. Jones apoyaron la idea de que la salvación vino exclusivamente por la gracia de Dios, y no solo por la obediencia a la ley. Este evento marcó una importante reorientación teológica dentro de la Iglesia. Iglesia Adventista,
enfocándose más en la salvación a través de la fe en Jesucristo. Otro hito importante fue la introducción de reformas pro salud en la Iglesia. Influenciada por las opiniones de Elena de White, la Iglesia Adventista comenzó a promover una serie de principios de salud, como el vegetarianismo y la abstinencia de sustancias como el tabaco, el alcohol y la cafeína. En 1866, se fundó el Western Health Reform Institute en Battle Creek, Michigan, bajo la dirección de John Harvey Kellogg, un pionero en la medicina preventiva y la promoción de una dieta basada en cereales y alimentos integrales. Promover una vida saludable se ha convertido en una característica central de la Iglesia Adventista. Con el tiempo, este énfasis en la salud llevó a la creación de una vasta red de hospitales y clínicas adventistas en todo el mundo. El adventismo también tuvo un impacto duradero en la industria alimentaria, especialmente con la creación de los cereales para el desayuno por parte de John Kellogg, quien fundó la empresa que luego daría origen a la conocida Kellogg's. La obra educativa adventista. Otro aspecto crucial del adventismo es la educación. Desde sus primeros años, la Iglesia Adventista ha enfatizado la importancia de una educación basada en principios cristianos. En 1872 se estableció la primera escuela adventista en Battle Creek, Michigan, bajo la dirección de Goodloe Harper Bell, un educador que creía firmemente en la integración de la fe y la enseñanza académica. En las décadas siguientes, la Iglesia Adventista estableció un sistema educativo global que hoy incluye cientos de escuelas, colegios y universidades de todo el mundo. La red de educación adventista es una de las redes de educación privada más grandes del mundo, con instituciones en más de 150 países. Entre las universidades más destacadas se encuentran la Universidad Andrews en Michigan, la Universidad Loma Linda en California y la Universidad Adventista de Sao Paulo, UNASP, en Brasil. Los desafíos del siglo XX y el crecimiento de la Iglesia. En el siglo XX, la Iglesia Adventista enfrentó varios desafíos, especialmente con el inicio de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante estos periodos, la Iglesia tuvo que lidiar con cuestiones éticas relacionadas con el servicio militar y la observancia del sábado. La doctrina adventista enfatiza el pacifismo y el no uso de armas, lo que lleva a muchos adventistas a buscar el estatus de objetores de conciencia durante las guerras. A pesar de estos desafíos, la Iglesia continuó creciendo rápidamente durante todo el siglo XX. En 1900, la Iglesia tenía alrededor de 75.000 miembros en todo el mundo. Esta cifra aumentó a 500.000 en 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1960, la Iglesia ya contaba con más de 1,5 millones de miembros, y este crecimiento fue aún más rápido en las décadas siguientes, especialmente en los países en desarrollo. El adventismo ha tenido particularmente éxito en países de África, América del Sur y las islas del Pacífico como Papúa Nueva Guinea y Fiji, donde la Iglesia ha desarrollado grandes programas misioneros y educativos. A partir de la década de 1990, la Iglesia Adventista también comenzó a centrarse en regiones como Europa del Este y la ex Unión Soviética, después del fin de la Guerra Fría. La Iglesia Adventista hoy. Actualmente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las denominaciones cristianas de más rápido crecimiento en el mundo, con alrededor de 21 millones de miembros y presencia en más de 200 países. La Iglesia continúa enfatizando sus doctrinas distintivas, como la observancia del sábado, el juicio investigador y la creencia en el inminente regreso de Jesús. Además, la Iglesia continúa siendo líder mundial en áreas como salud, educación y asistencia humanitaria. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, fundada en 1956, es la agencia humanitaria adventista que brinda ayuda en casos de desastre y promueve el desarrollo sostenible en varias partes del mundo. ADRA opera en más de 130 países, brindando atención médica, educación, agua potable y apoyo a comunidades desatendidas. Costumbres y estilo de vida de los adventistas del séptimo día. Los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día siguen un estilo de vida que se alinea fuertemente con los principios bíblicos y las pautas de Elena G. de White. Desde los primeros días del movimiento, el adventismo ha desarrollado prácticas y costumbres específicas que reflejan la interpretación literal de pasajes bíblicos, especialmente en lo que respecta a la salud, la vestimenta y el comportamiento social. Alimentación y salud. La alimentación saludable es uno de los pilares más visibles de la cultura adventista. Influenciados por los escritos de Elena de White y las prácticas de salud promovidas por pioneros como John Harvey Kellogg, los adventistas del Séptimo Día adoptaron una dieta vegetariana o, al menos, una dieta baja en carne. Elena de White enseñó que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo, y por lo tanto, debía mantenerse puro y saludable. Esto llevó a hacer hincapié en la dieta natural, rica en frutas, verduras, cereales y frutos secos.
El rechazo de alimentos considerados inmundos por la Biblia, como la carne de cerdo y los mariscos, también es común entre los adventistas, siguiendo las pautas dietéticas que se encuentran en el capítulo 11 de Levítico. Además, muchos adventistas evitan el uso de estimulantes como el té, el café y, por supuesto, el alcohol y el tabaco. Estas prácticas no solo influyeron en el movimiento adventista, sino que también tuvieron un impacto en la sociedad en general, particularmente en la industria alimentaria, como se mencionó anteriormente con el desarrollo de los cereales para el desayuno de Kellogg. Este énfasis en una vida saludable ha significado que los adventistas sean a menudo considerados uno de los grupos religiosos más longevos del mundo. Un estudio realizado por National Geographic en 2005 identificó a los adventistas de Loma Linda, California, como una de las zonas azules, regiones del mundo donde las personas tienen una esperanza de vida significativamente mayor que el promedio. Ropa. Históricamente, los adventistas han adoptado una postura conservadora con respecto a la vestimenta, especialmente durante el siglo XIX y principios del XX. Los primeros adventistas creían que la modestia en la vestimenta reflejaba un compromiso con Dios y un rechazo de las modas mundanas. Las mujeres adventistas vestían ropas largas y cubiertas, y los hombres vestían igualmente modestamente, con trajes sencillos y ropa sobria. Esta costumbre de vestir reflejaba no solo la influencia religiosa, sino también el contexto cultural de la época, cuando el puritanismo y otras formas de cristianismo conservador también promovían la modestia en la vestimenta. La modestia sigue siendo una virtud valorada en la comunidad adventista, aunque las normas de vestimenta se han vuelto menos estrictas con los años, especialmente en las regiones urbanas. Aún así, muchos adventistas todavía optan por ropa que refleje sencillez y moderación, especialmente en ocasiones religiosas como los servicios del sábado. Trabajo y profesiones entre los adventistas. Los adventistas siempre han dado gran valor al trabajo honesto y productivo. Desde el inicio del movimiento se fomentó el trabajo manual y la implicación en profesiones que promovieran la salud y el bienestar. Muchos adventistas se involucraron en profesiones relacionadas con la salud, la educación y la agricultura, en consonancia con los principios de Elena de White, quien defendía el trabajo útil como parte de la preparación para la vida cristiana. Los hospitales y clínicas adventistas, especialmente los fundados a finales del siglo XIX y principios del XX, ofrecían una vía natural para que los miembros de la Iglesia se involucraran en el campo médico. El énfasis en la salud llevó a muchos adventistas a convertirse en médicos, enfermeras y profesionales de la salud, lo que refleja la fuerte conexión entre la religión y el cuidado del cuerpo. Además, con la creación de colegios y universidades adventistas, como la Universidad de Loma Linda, fundada en 1905, la educación se convirtió en una carrera profesional común entre los adventistas y muchos miembros ocupaban puestos como profesores, administradores e investigadores en instituciones adventistas de todo el mundo. Otro aspecto destacable fue el fomento del emprendimiento. Con el surgimiento de la red editorial adventista y los crecientes esfuerzos misioneros, muchos adventistas se involucraron en la publicación de libros, folletos y revistas que difundían las creencias de la Iglesia. Los trabajos como editores, impresores y vendedores de literatura adventista, repartidores, se volvieron comunes. El colportajem, o venta de libros religiosos puerta a puerta, fue uno de los principales medios de subsistencia de muchos adventistas, especialmente en las primeras décadas del movimiento. Crecimiento de la Iglesia Adventista a lo largo de los años. Desde su formalización en 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha crecido exponencialmente. A principios del siglo XX, la Iglesia tenía aproximadamente 75.000 miembros, pero este número aumentó rápidamente con el surgimiento de nuevas misiones en todo el mundo. En la década de 1940, el número de adventistas ya había superado los 500.000 miembros. Este crecimiento fue particularmente significativo en regiones como América Latina, África y Asia. Una de las razones del rápido crecimiento de la Iglesia Adventista es su intenso enfoque en las misiones y la evangelización. Desde que envió a John Nevins Andrews a Suiza en 1874, la Iglesia comenzó a enviar misioneros a los 4 rincones del mundo. Esta expansión fue facilitada por la creación de una red de escuelas, hospitales y clínicas en varias partes del mundo, lo que permitió a los misioneros adventistas no solo predicar, sino también ofrecer servicios esenciales a la comunidad. En América Latina, el crecimiento fue particularmente significativo en Brasil. El adventismo llegó a Brasil en 1893 y, a lo largo del siglo XX, la Iglesia se consolidó como una de las denominaciones protestantes más grandes del país. Hoy en día, Brasil es el hogar de más de 1,5 millones de adventistas, y la Iglesia Adventista en el país es responsable de una vasta red de escuelas, hospitales e incluso su propia estación de televisión, TV Novo Tempo. El adventismo también ha tenido gran éxito en África. En países como Angola,
Mozambique y Zambia, el adventismo se extendió rápidamente en las décadas de 1950 y 1960. La Iglesia creció no solo a través de sus misiones, sino también a través de programas de desarrollo comunitario como la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, que proporcionó ayuda humanitaria y asistencia educativa en regiones necesitadas. Personas notables relacionadas con la Iglesia Adventista. Además de Elena G. de Witte y John Nevins Andrews, la historia de la Iglesia Adventista está marcada por otras figuras influyentes que ayudaron a dar forma y expandir el movimiento. O James Springer Witte, esposo de Elena G. Witte. James Witte fue uno de los principales líderes del movimiento adventista en las décadas de 1840 y 1850. Desempeñó un papel crucial en la organización de la Iglesia, la creación de publicaciones adventistas y el establecimiento de una estructura formal. La Iglesia. Jaime Witte fue editor de la Review and Herald, una de las primeras publicaciones adventistas. O Joseph Bates, uno de los fundadores de la Iglesia Adventista. Bates fue responsable de introducir la doctrina de la observancia del sábado en el movimiento. También escribió varios folletos y libros defendiendo las creencias adventistas y jugó un papel importante en la organización de las primeras conferencias adventistas. John Harvey Kellogg, además de ser una figura importante en la promoción de la salud dentro de la Iglesia, Kellogg también fue responsable de la creación de una de las empresas de alimentos más grandes del mundo, Kellogg's. Su énfasis en una dieta saludable y el vegetarianismo continúa siendo una parte importante de la cultura adventista hasta el día de hoy. Neal C. Wilson. Neal Wilson fue presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día de 1979 a 1990. Desempeñó un papel clave en la expansión misionera de la Iglesia y la promoción de programas educativos y de salud. Bajo su liderazgo, la Iglesia siguió creciendo rápidamente, especialmente en los países en desarrollo. El papel de la mujer en el adventismo. Desde el principio, las mujeres han desempeñado papeles importantes dentro de la Iglesia Adventista, especialmente en la obra misionera y educativa. Elena de Witte es obviamente la figura femenina más prominente, pero muchas otras mujeres también contribuyeron significativamente a la expansión de la Iglesia. En misiones alrededor del mundo, las esposas de los misioneros a menudo ayudaron a fundar escuelas y clínicas, así como a evangelizar en las comunidades locales. En Estados Unidos, las mujeres adventistas fueron pioneras en áreas como la templanza, la atención médica y la reforma social. Conclusión. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no solo ha crecido en número, sino también en impacto cultural y social, desde sus humildes raíces en el movimiento millerita hasta convertirse en una de las denominaciones protestantes más grandes del mundo. Mediante un fuerte énfasis en la salud, la educación y la evangelización, los adventistas han transformado comunidades en todo el planeta, llevando su mensaje de esperanza y salud a millones de personas. La Iglesia continúa creciendo sin dejar de ser fiel a sus principios fundamentales y las visiones de sus fundadores. Si te gustó este contenido y quieres